Bienvenidos a su programa Hablemos de Salud. Yo soy la doctora Jessica Álvarez y hoy contamos con la presencia de la doctora Rosagni Román. En breve conoceremos mucho más sobre ella. Con las aperturas de estas oficinas de SENASA en el exterior, el gobierno del presidente Abinader marca un hito histórico y en especial para ustedes los dominicanos que radican fuera. SENASA en la República Dominicana le va a tener a ustedes los mejores servicios de salud a través de su plan Larimar. Y van a estar en el calor de su familia y estamos esperándolo con los brazos abiertos. Con SENASA en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arssenasa.gov.do. Como dije anteriormente, hoy contamos con la presencia de la doctora Rosagni Román. Doctora, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Agradecerte por la invitación, Jessica. Gracias por venir, en verdad. Un placer. Veo que es licenciada en bioanálisis y experta en calidad. Así es. ¿Qué la motivó a irse por esa área? El área de la salud, nuestro divino tormento. Sí, nuestro divino tormento, pero casi siempre uno tiene como una motivación y dice, esto es lo mío. Yo realmente iba a estudiar medicina. Ajá. Tenía una beca para estudiar en Cuba. Ajá. De esas becas que salían antes del ministerio. Sí, sí, recuerdo. Justo de manera personal quedé embarazada de mi primer hijo y nada, tuve que retener el proceso y ya después del embarazo, un poquito complicado, dije, déjame cogerlo un poquito más suave e irme al bioanálisis. Llegué al bioanálisis, me olvidé de la medicina. Sí. Me fascinó el laboratorio, Sí. todo un mundo espectacular. O sea, no me arrepiento de haber estudiado bioanálisis. Generalmente, ¿qué hacen los bioanalistas? Porque es como una persona detrás de una pared. Sí, ¿qué hacen generalmente? Bueno, el personal de laboratorio es la bata, como dicen muchos. Sí. Es el héroe detrás del microscopio. Sí. Se dedica, tiene tantas ramas, uno realmente... La mayoría de la persona piensa que solamente es orina, heces y sangre. Exacto. Pero no, el laboratorio es una amplia gama de especialidad. Banco de sangre, inmunoserología, biología molecular, la parte administrativa de gestión de la calidad, microbiología de alimentos, farmacéutica, investigación, todo eso es el bioanálisis. Con distintos nombres a nivel del país y del mundo, se llaman distintas profesiones, pero es la misma esencia. Y al final se unifica, me imagino. Exactamente. A mañana ya tendremos el Día Mundial del Donador. Así es. ¿A qué se debió que surgiera esta fecha del donante? Bueno, el Día Mundial del Donante se celebra en conmemoración del doctor Karl Landster, que descubrió el sistema ABO, y es su cumpleaños justamente, el día 14 de junio. Entiendo. Y como conmemorar en honor a él y agradecer a los donantes que de manera voluntaria se dan su sangre para personas que la necesitan. Más ese fue el fin. Agradecer a esas personas que de manera sin ningún interés, sin ningún beneficio, acceden a dar ese líquido que no tiene reemplazo, porque no hay manera de obtenerlo que no sea que alguien se digne a donarlo. ¿Y en este país cómo celebramos ese día?
Bueno, nos hemos enganchado en la ola de celebración Sí. porque la OMS hace un arduo trabajo con ese día. O sea, hay una campaña cada año con distintos nombres, con distintos lemas. El país, distintas empresas hacen jornadas de donación, solicitan a los laboratorios incentivar a sus colaboradores con charlas, promociones, en las plazas. Sí. Del centro, a incentivar gotas de sangre, con muchísimas actividades para que la gente se motive realmente a hacer ese tipo de donación. Con esto el fin es captar más donantes. Captar donantes voluntarios. Sí, voluntarios siempre. Que es el objetivo. Sí, bueno, porque hay otros donantes que no son voluntarios. Sí, hay varios tipos de donantes. Hay donantes por reposición, o sea, si una persona, tu familiar, necesita que tú le dones, tú vas a donar porque familiar lo necesita, no porque realmente tú sientes la necesidad de ir a donar sin ningún motivo. Y hay donantes que son autólogos, que donan su propia sangre para ellos mismos, o sea, tienen un procedimiento previo y con una anticipación el doctor le autoriza a donar su propia sangre. Regularmente se da en religiones específicas que no permiten que le coloquen sangre de otras personas y ellos hacen su propia donación, se llaman autólogas. Sí, usted es directora en el laboratorio de Sedima. Así es. ¿Cómo se maneja el banco de sangre en Sedima? Porque ya conocimos en el sector público, ahora háblenos un poquito de cómo sería en el sector privado. El sector privado y específicamente nuestro laboratorio Banco de Sangre Sedima está abierto al público. Es un centro, un banco de sangre para cualquier persona que necesite. Contamos con un nivel de estándar un poco más elevado que cualquier otro laboratorio. Tenemos pruebas implementadas que no están en otros centros, como es biología molecular para el tamizaje de esta bolsa de sangre, lo que hace que la bolsa sea de mayor calidad y más segura para el receptor, que aunque no es 100% segura porque no existe, pero asegura, el margen de error es muchísimo menos para una posterior reacción a largo plazo, o sea, infecciones transfusionales que pueden dar, que es una de las desventajas de la transfusión. Nuestro banco está abierto todos los días para donantes ambulatorios y también para donantes de nuestro centro, pacientes hospitalizados. Y generalmente los donantes que reciben son los mismos familiares de los pacientes. Sí, la mayoría que recibimos son por reposición. En esta época, regularmente para celebrar el día, hacemos llamados y personas se acercan a nosotros a hacer donaciones voluntarias a raíz de conmemorarse el Día del Donante. ¿Y estas donaciones solamente se hacen allá en Sedima o se hacen fuera de la clínica? Sí, nosotros hacemos jornadas externas. Podemos ir a cualquier empresa que lo solicite. Regularmente nos solicitan ir a jornadas, días. Adicional al Día del Donante, hacemos al año algunas 3 o 4 jornadas fuera de la institución para cualquier empresa que así, a veces hay empresas que tienen montados en sus empresas ese club de donantes y requieren que uno como laboratorio le dé la facilidad de ir a sus centros para evitar que el personal se mueva, que salga y se sientan con un poquito más como de entusiasmo de donar, porque bueno, van a venir aquí, déjame aprovechar para donar. Y siempre estamos dispuestos a que cualquier empresa nos solicite y vamos. Pero siempre tienen que esperar que les soliciten la empresa donde donde están los donadores. Sí, donde están los donadores. Si no, las empresas no se acercan, pues están bien recibidos allá en el centro. Entiendo. ¿Cuáles son las trabas que más se presentan a nivel de donaciones en el laboratorio? Las trabas regulares son los mitos que las personas regularmente creen que le impiden donar. Muchas personas piensan que se me hizo un tatuaje, porque tengo un tatuaje no puedo donar. Pero realmente sí puedo donar con un cierto criterio. O sea, si hace un año que me lo hice, no me impide nada donar. Que no puedo desayunar, que no puedo comer. Ese tipo de cosas hace que la gente a veces sienta que quiere, pero no puedo. O si que soy mujer, que tengo la menstruación, que tuve hepatitis hace un tiempo, por ejemplo, hepatitis A. Si tuve hepatitis A antes de los 10 años, ¿puede donar? Posterior a eso, no. Hay esas ciertas cosas que la gente no sabe, a veces no pregunta, impiden que sea un poco más fluido, la persona se acerca a donar. A veces el tiempo de la mayoría de las personas, siempre andamos
Volando, eso es cierto, rápido. Y eso también dificulta un poco, a menos que haya una necesidad de algún familiar, pues que se acerque de manera voluntaria, que es siempre lo que queremos, no se da casi. Y en la misma campaña que hacen de concientización para donar, ¿no incluyen tumbar esos mitos que a lo mejor tenemos como sociedad con respecto a quién sí es candidato y quién no? Sí. Recientemente yo escribí un artículo, va a salir ahora en esta semana, sobre eso, desmontando mitos. Exacto. Para que la gente se concientice de cuáles son esas cosas que te pide donar y cuáles no, y cuáles sí son reales y cuáles no son reales, porque realmente hay muchos mitos que no son ciertos, o sea, como su nombre lo dice, mitos y no son reales. Pero mencionen unos cuantos, sé que ha mencionado algunos, pero siga mencionando otros, porque en verdad es que justo un ejemplo de alguna situación que me pasó una vez, yo estaba buscando donantes y resulta que me decían en el personal de salud, era un hospital público, y me decían no, porque no pueden tener tatuajes, y yo decía, pero son 10 años que tienen tatuaje. Entonces, en verdad, necesitamos escucharlo repetitivamente para creerlo. Sí. Por ejemplo, ese que acabas de mencionar, ese es uno de los más famosos. Sí. Las personas, bueno, el tatuaje se ha puesto muy de moda, ya cualquier persona tiene un tatuaje. Cierto. Y no es un impedimento. O sea, si la perforación, porque incluye tatuaje, piercing, aretes, cualquier perforación en la piel. Cualquier aguja, me imagino. Cualquier aguja, contacto con aguja. Reciente, es diferido temporalmente, no definitivamente. Después de haber pasado un año, sin problema puede hacer su donación. Sí. Muchas veces preguntan, ay, que me voy a poner gorda, me voy a enflaquecer. Tampoco. La sangre se repone fácilmente, ya en 24 horas. El volumen que se pierde de sangre en una extracción es 450, máximo 500. O sea, no es significativo para que ninguna persona se ponga más flaca, pero tampoco se ponga gorda. Sí. Igual que las personas piensan que se van a poner débil, que van a quedar anémicas. Ese tipo ese volumen de sangre no afecta el estado de salud. Sí. Por eso previamente hacemos una serie de analíticas para ver si su estado físico lo permite, su nivel de hemoglobina, de rojos, si tiene algunos blancos alterados. O sea, el donante debe sentirse bien, que es la primera pregunta. ¿Cómo se siente de salud? Exacto. Me siento bien. Entonces, vamos a qué dice el laboratorio, cómo están sus niveles de hematócrito, de hemoglobina. Y eso va a determinar si realmente usted puede o no donar, porque vamos haciendo preguntas, si tomó alcohol. El alcohol es un impedimento, pero es un deferimiento por días. 48 horas no puede donar si tomó alcohol. Pero también es qué cantidad de alcohol. Sí. No es que me tomé una copita y ya no puedo donar. O sea, tiene que ser una cantidad importante. Y eso, mucha gente, no, que yo me bebí una copa de vino una noche, no puedo donar. No, o sea, una copa de vino no te va a hacer ningún efecto. Entiendo, pero como quiera habría que esperar las 48. Exactamente, es lo recomendable. Entiendo. Otro mito que surge es con relación a la menstruación. Nosotras las mujeres... eso no lo había escuchado. Sí, las mujeres regularmente le decimos, la tuviste, la tienes. Uno pierde aproximadamente, ¿cuánto? 50 mililitros de menstruación, sangre, entonces que al año son 400 y pico de ml. Tampoco es significativo. Entiendo. O sea, lo que pierde con lo que te voy a extraer no hace que te sientas débil ni que pierdas una cantidad de volumen importante. O sea que eso tampoco afecta. Sí. Las mujeres, el peso, tenemos un peso, claro, ideal, mayor de 110 libras. Sí. Es por la cantidad de bulimia de la persona. Y hasta los menores pueden donar con conocimiento de sus padres, que a veces, bueno, lo ideal es que sean mayores de edad, pero si hay niños de 17 que son bastante grandes, corpulentos y grandes, y si el padre está lo consciente, pues tampoco hay problema. Sí. O sea, y así un sinnúmero de cosas. Hay más, me imagino, que tienen que haber un sinnúmero. Hay otros, de los viajes, se ha viajado recientemente. Hay países que por OMS ya se quedaron elegidos como diferimiento permanente. Se vivió desde el 1980 hasta 2000, si no mal recuerdo, como diferido, porque en esas épocas surgieron muchas enfermedades. Hay países que son de enfermedades endémicas, porque el nuestro, Haití, en Oriente, en Occidente, en Europa, hay muchas enfermedades muy particulares de ellos que son transmisibles. Y se supone que en esa época hubo una gran auge de esas enfermedades. Entiendo. Entonces
se decidió a nivel internacional diferir personas que hayan vivido en esos países durante esa época, ya de manera permanente. ¿Y ese tipo de personas viven acá? ¿Se encuentran? Sí, hemos tenido diferimiento porque vivieron 10 años en esa época ya, vinieron de retirada, y a veces ha resultado que tienen alguna situación, pues por esa parte entonces lo diferimos. La hepatitis A regularmente es una hepatitis viral, pero si fue después de los 10 años, no recomendamos recibir una sangre de ese tipo. Si fue antes de los 10, ya de bebé, de niño, pues tampoco interfiere. Entiendo. ¿Cuáles serían contraindicaciones reales entonces para la donación? Que haya padecido de una viral, o sea, que tenga una prueba viral positiva, hepatitis C, hepatitis B, HIV, esos son diferimientos permanentes. Que haya tomado medicamento, diferimiento temporal de una semana, antianalgésicos, si toma medicamentos oncológicos, pacientes de ese tipo, mujeres embarazadas, también diferida temporalmente hasta terminar su estado. Los pacientes que consumen aspirina. Aspirina, sí, regularmente, sí, son diferidos porque la coagulación es muy fluida, o sea, cuando a veces el donante puede sufrir lesión al extraer, porque la aguja de donación es un poquito más gruesa que una aguja regular de una extracción de una venopunción, o sea que puede también durar mucho sangrando después de la extracción. Medicamentos que no interfieren, por ejemplo el de la presión, personas hipertensas sí pueden donar, siempre y cuando estén controladas, y al momento de la entrevista, si su presión está normal dentro de los valores esperados, pues tampoco se difiere. Ahora, si está descontrolado, no toma medicamentos, pues entonces ahí no corremos el riesgo por el donante, no por el paciente, porque a lo mejor no le va a hacer nada, pero el donante sí puede, y cuidamos ambas partes, tanto el donante como el receptor. Otro que nos pueden donar son los pacientes diabéticos dependientes de insulina. Los diabéticos controlados lo pueden hacer, pero si toma insulina, está diferido permanentemente también. Eso nos pueden donar. Son pocos los que no pueden donar. La mayoría sí son casos especiales. Pero la mayoría sí puede, que como te digo, no lo hacen por desconocimiento de las características que debe tener. Cuando un paciente ya dona, ya hizo su donación de sangre, ¿cuánto tiempo debe esperar si desea hacer una segunda o si desea ser un paciente recurrente en su donación? La regulación para donación en el hombre 3 veces al año y en las mujeres 2 veces al año. Es la recomendación, o sea que cada 4 meses, 3 meses, el donante puede volver a donar si es un paquete de sangre total o completa. Ahora, si son plaquetas, ya al mes puede volver a donar. Entonces hay pacientes que son donadores de sangre y hay pacientes que son donadores de plaquetas. ¿O de una cosa se extrae la otra? Pueden hacer las dos al mismo tiempo. Entiendo. Podemos extraer la sangre y luego extraer la plaqueta. Pero hay un procedimiento que es plaqueta por aféresis, que se hace solamente ese procedimiento, no se hacen los dos al mismo tiempo. Entiendo. Ese tipo de procedimiento se puede hacer mensual, porque se reponen fácilmente y porque solo sacamos la plaqueta. Le retornamos de nuevo al paciente su plasma, su glóbulos rojos y todas las demás células, porque son de un equipo, se coloca el donante y tiene un retorno, se extrae y se vuelve y se entra la sangre al donante. Entiendo. O sea, en ese tipo de procedimientos sí se puede hacer con mucha más frecuencia. La de la plaqueta. La de la plaqueta, entendí. Mensual se puede hacer. Se puede hacer. ¿Y estas plaquetas para cuáles pacientes generalmente se utiliza o se busca? Porque solamente he visto pacientes que necesitan sangre. Ahora con el COVID si hubo un incremento de se necesita sangre y plaqueta. Y plasma. ¿En qué nos ayuda cada uno? Bueno, las plaquetas regularmente se utilizan para algunas trombosis, en dengue específicamente, como somos endémicos de dengue. Regularmente los pacientes con dengue hemorrágico necesitan plaquetas, ya sean estándar o por aféresis. La sangre total, más por pérdida masiva de sangre, hemorragias, regularmente las embarazadas, posparto, se le coloca paquete globular. El plasma se utiliza más en pacientes de unidad de quemados, que es donde más se solicita plasma. Recién estuvimos practicando, porque puedo decir que es una práctica, porque todavía no es un procedimiento como que esté científicamente probado, que es la terapia de plasmaféresis para pacientes post-COVID, o plasma convaleciente, que se utilizó mucho en la pandemia
para tratar de mejorar la calidad de vida de un paciente infectado en estado crítico. Sí. A muchos pacientes sí les funcionó. Estuvimos haciendo esa extracción en el banco bastante frecuente, porque Sí. el plasma, como se supone que la teoría es que el plasma queda rico en anticuerpos de una persona que ya se curó Sí. y podría ayudar rápidamente al paciente que está sufriendo en el estado de la enfermedad a salir rápido. O sea, es lo que se supone que hace el plasma después que se lo colocan a un paciente Sí. que haya tenido COVID, en el caso de COVID, aunque esa técnica se utilizó hace tiempo también para otras enfermedades similares. Entiendo. Otras pandemias se han Sí. utilizado también. Entiendo. ¿Cuál tipo de sangre generalmente es la más buscada a la hora de cuando van al banco? Me imagino que hay una que la buscan más, otra la buscan menos. ¿Cuál es la que más siempre se necesita? La más frecuente es O positivo. O positivo. O positivo y A positivo. Sí. Esas son las que regularmente, porque es el tipo más común en Ajá. todo el país. Sí. O sea, por eso es la más buscada. Hay otras que son más difíciles. Esa le iba a preguntar. ¿Y las más difíciles cuáles son? Las negativas. Sí. Casi todas las negativas son difíciles. Sí. La O negativo es de las más difíciles, incluyendo y también la AB negativo. La AB negativa. AB negativo, Sí. yo diría que es más difícil que la O negativo. Sí. Porque la O negativo es difícil, pero aparecen sus donantes. Pero AB negativo, muy difícil. Muy difícil. La suerte es que el O negativo nos ayuda a salvar ese tipo de pacientes con ese tipo de sangre, Sí. porque como es Donador universal. donador universal, entonces Sí. se le puede colocar a cualquier tipo de sangre, Ujú. siempre y cuando sean compatibles. Sí. Una vez de que se tiene la sangre del donante, ¿cuánto tiempo permanece para ser usable sin que se dañe? O sea, ¿cuál sería su calidad de vida, como quien dice? La sangre es estable dependiendo del producto, de 8 días a 35 días. Por Sí. ejemplo, las plaquetas solamente duran 8 días, Dura poquito. poquito. Sí. La sangre total, 35 días, dependiendo del anticoagulante que se haya utilizado para extraerla. O sea, algunas duran 20, por ejemplo, el plasma es el que más dura porque se congela Sí. y dura un año. congelado. pues dura Ese es bastante. el que más dura, Sí. pero es el menos utilizado. Entiendo. O sea, que entiendo. dura mucho, ya tenemos Sí. la nevera llenita de plasma. Sí. Y no están requiriendo tanto plasma, pero sí, la sangre, esa sí que no dura. Eso le iba a preguntar. ¿Y cómo es ese flujo entre donante y sangre que usted debe tener en ese laboratorio? Nosotros que somos un centro cardiovascular y Sí. la cirugía de corazón son demandantes de mucha sangre. Sí. O sea, un paciente que va a cirugía de corazón se le necesitan 8 unidades de sangre reservadas Mínimamente. mínimamente. Sí. O sea, regularmente tenemos que solicitar reposición a sus Sí. familiares que traigan donantes, Sí. porque no hay otra forma. O sea, Ujú. no tenemos ese abastecimiento por la falta de cultura de donación voluntaria. Entonces, Sí. sí hay que, para constante reposición, tenemos que solicitar a los familiares que traigan sus donantes. Ujú. De otra manera no podríamos hacerlo. ¿Y en algún momento se han tenido que enfrentar a alguna escasez por falta de donantes? Porque me Sí. imagino que así como tienen todas las cosas bien organizadas, tienen sus pros y sus contras. Sí, Sí. definitivamente sí. Hemos estado en crisis, como decimos, estamos en crisis, no tenemos de un tipo o de otro. Sí. Pero la relación entre los demás centros y los demás bancos de sangre Ujú. se mantiene bastante bien. O sea, Sí. nos ayudamos mutuamente porque sabemos que no es algo que yo pueda conseguir, que voy a llevar un suplidor. Tráeme una bolsa de sangre. Exacto. No hay forma. Tráigame un paquete de gasa. Exacto. No es lo mismo. De banco a banco llamamos, tú tienes tal tipo, necesito una, mándamela, préstamela, te la devuelvo, mándame Sí. un donante, con bancos que aseguren la misma calidad que nosotros. Sí. Por ejemplo, el Hemocentro tiene esa dinámica. Si Sí. algún donante, y a veces mandamos a los familiares, vaya a tal banco que le van a dar una y me la Sí. trae, se la preparamos aquí. Ujú. Y así nos mantenemos en un flujo constante cuando tenemos esa crisis Sí. de algún tipo, porque no siempre son todos los tipos. Ujú. O sea, ¿Cómo se manejan los costos a nivel privado en las donaciones de sangre? Porque mucha gente se pregunta, ¿cuánto me va a costar? Tengo un paciente que está allá, ¿cuál sería el precio? Siempre preguntan. Sí, bueno, los precios son variables Sí. y dependiendo de, como te decía al principio, del tamizaje que se le Ajá. haga a la bolsa. Sí. Por ejemplo, el costo de la nuestra, Ajá. que no es la sangre, no se vende, ese es el costo que Por sacarla. por poner la acta para el receptor. Entiendo. O sea, las pruebas que se le hacen para decir, no tiene ningún virus, no Ujú. tiene ninguna condición que vaya a afectar al paciente. Sí. Entonces, el tipo de análisis que se hace, pues distinto en todos los bancos. Ujú, En el ujú. caso nuestro que hacemos NAT,
que es biología molecular para tamizaje de HIV, hepatitis B, hepatitis C, una metodología bastante cara. Sí, sí. Y tiene un costo un poco más elevado que cualquier otro centro público o privado por esa característica. Sí. Pero no es que no sea asequible. Es Entiendo. asequible, Sí. ¿Y esa prueba de la que usted está hablando, solamente se realiza en Sedima o se realizan en otros laboratorios? Solamente la hacemos nosotros y creo que otro laboratorio por ahí que está recién abierto. Instalando, pero creo que solamente nosotros hacemos Sí. por el momento. Sí, entonces esa prueba consiste en prueba de... Es un tamizaje por biología molecular, Ajá. que lo que hace es reducir el tiempo de ventana de infección de la viral. Es decir, un paciente se puede haber infectado hoy por una metodología regular, serología de rutina. Sí. El tiempo para detectar ese virus en sangre puede ser de 20 días, por ejemplo, para hepatitis C. Ajá. Por NAT lo reducimos a 5. O sea que se dan cuenta antes de que le salga la enfermedad al paciente. Exactamente. Wow, pero entonces eso resuelve dos problemas, porque le resuelve también al donador un problema. Exacto. Porque regularmente al donador se le llama para informarle de su condición Sí. si detectamos alguna anomalía, porque hay que asegurar también la vida del donante. Mira, tiene una condición, debes buscar una atención en salud, referirte a un lugar para que se vaya atendiendo, por ejemplo, hepatitis C, hepatitis B, HIV, que requieren de una atención inmediata. Si el donante desconoce de su condición, pues se le informa también. Sí. Y entonces eso hace que la sangre sea más segura. Sí. Un poco más segura, o sea, como te decía, no es 100% segura, pero la lleva a un porcentaje bastante alto de seguridad para evitar infecciones transfusionales. ¿Por cuántas pruebas tiene que pasar una pinta de sangre para tener, o sea, para que el control de calidad sea efectivo? Exacto. Es un sinnúmero de pruebas. Son muchas pruebas. Un sinnúmero de pruebas, sí. Aparte de virales, hacemos algunas pruebas químicas, por ejemplo, enzimas, ALT, HTLV, la tipificación, las virales, la TIPI. También, aparte de NAT, le hacemos serología regular, o sea, la serológica normal se la hacen 2 veces las virales. Sí. Hacemos BDRL. Eso es la rutina estandarizada para tamizaje de una bolsa de sangre. Sí. Aquí en todos lados. Excepto el NAT, que ese no de es ustedes. Obligatorio. Lo demás sí, en cualquier banco deberían hacer lo mismo. Pero ustedes sí lo tienen como si fuera obligatorio. Sí, para a todas las bolsas la hacemos. Sí, me imagino que eso por los pacientes cardíacos que de por sí ustedes tienen. No es para cualquier paciente que necesite. Se implementó para incrementar la seguridad de la transfusión en los receptores. Sí, ¿y qué pasa entonces? Por eso es que generalmente sucede. He visto que a una persona le dicen trae 15 donantes y de esos 15 donantes solamente son 5 que califican. Esto es por esta cantidad de pruebas que generalmente no aprueba el paciente, o digamos que también son muy estrictos en su selección. Bueno, la selección, el nivel de crítico de estricto debería ser igual en todos los bancos. Entiendo. Porque el cuestionario que se le hace al donante es un cuestionario estandarizado por el ministerio, también a nivel internacional. Sí. Regularmente se descartan previo a la donación. Ajá. La tasa de incidencia por virales o por pruebas después de la transfusión es muy baja. Sí. O sea, hay poca incidencia de pacientes con viral, con HIV. Se descartan mayormente por condiciones o sea, tomo alcohol, tomando algún medicamento, o me hice tatuaje, o se autodecalifican después de haber leído el material informativo, por preguntas muy personales, sus preferencias sexuales, su estilo de vida, que a veces son privadas y deciden pues, entonces retirarse del proceso antes de la donación. Y entonces esa información es confidencial. A nadie se le dice por qué usted se rechazó, sino que simplemente no califica. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta, no califica. Una respuesta muy polite. Pero puede ser por diferentes razones. Previo o post transfusión. Sí. Y entonces, ¿cuáles actividades nos tendría para este 14? Porque siempre tienen una campaña, siempre hay un eslogan. ¿Cuál es el de este año? El de este eslogan, porque siempre el eslogan lo tomamos de la OMS. Ajá. Este año es donar sangre es un acto de solidaridad. O sea que, muy bonito. Exacto. Sí. Súmate y salva vidas. Ese es el eslogan de este año, según la OMS. Sí. Sedima, como siempre, está siempre en todas las actividades, como te comenté, escribiendo artículos, notas de prensa, informativas, para que el donante
sepa lo que tiene que hacer y que nada le impide ya ser donante. Sí. Videos, donaciones en diferentes instituciones que no, de manera voluntaria vamos a sus centros, le hacemos el proceso de extracción de donantes para que no tengan que movilizarse, porque ya el hecho de querer donar ya es el beneficio para nuestra parte. Sí. No recibimos nada, no pedimos nada, simplemente que quiera donar. Que quieran donar. Vamos donde ti. ¿Quieres donar? Vamos a traerte la sangre de Jessica. Así que vete a donar una pinta. De verdad me sacan la sangre aquí mismito. Y vamos y te la traemos. Y si una persona está interesada en donar, ¿a dónde se tiene que dirigir allá en Sedima? ¿Y dónde puede conseguir estos videos informativos para saber si es candidato o no? En nuestra plataforma tenemos colgado informaciones, brochures, pero en nuestro centro, allá en la Plaza de la Salud, en la Ortega y Gasset, estamos ubicados en el edificio sede, en el primer piso, está el banco de sangre. Ahí tengo un grupo de licenciadas esperando por ustedes. Que tienen esas manos hermosas, de que no se sienten. Muy buenas, muy buenas. No siente dolor, no va a sentir ningún dolor. El pinchancito, picatico, poquito, pero no es nada que no se pueda soportar. O sea, es un piquete de aguja y no vas a sentir después la satisfacción de, wow, mi sangre se salvó 2, 3, hasta 4 personas. Se pueden salvar con una sola unidad, porque se subdivide en paquete globular, en plasma, en plaquetas. Y cada uno de esos productos hace una función en un donante. Puede ser 1, 2 o 3. Por ejemplo, en pediatría, que los bebés se le dan una cantidad pequeña. Una unidad se puede subdividir en 3, en 4 porciones para bebé. O sea que con una unidad puedes salvar muchas vidas. Sí. ¿En cuáles casos los bebés necesitan de estas donaciones? Bueno, nosotros que somos el centro cardiovascular y tenemos una unidad pediátrica, regularmente para cirugía de corazón, siempre hay que tener sangre disponible para esos bebés. Como es la mayor cantidad de pacientes que recibimos en el centro de manera pediátrica, con problemas de corazón, cardiopatías congénitas, ese tipo de situaciones. No recibimos, no somos neonatal, no somos obstetra, pero sí reciben a los niños con cardiología, entiendo. Solamente en esas situaciones. Entiendo. ¿Cuáles son los efectos secundarios donde podríamos decir que la transfusión no funciona, aun cuando se pasan todos los estándares de calidad para la transfusión de un paciente? ¿Qué cosas pueden suceder? ¿No funciona para el receptor o no funciona para el donante? Para el receptor. Para el receptor. Sí. Bueno, ya esa es una parte clínica. No te puedas responder a por qué no funcionaría, porque depende de la clínica del paciente y qué está requiriendo en el momento, porque de repente hay una hemorragia masiva y la transfusión, por más que se ponga, pues entonces el paciente sigue sangrando. Va a depender, va a depender de la clínica del paciente que funcione o no. Se supone que siempre se hace en el momento oportuno y que el médico decide cuándo colocar una unidad de sangre. Entonces ya esa parte clínica la maneja un poco más el médico, si funciona o no, o cuándo, por ejemplo, pacientes hematocológicos, ellos realmente lo viven transfundiendo por el nivel de quimio que reciben, la hemoglobina le baja mucho, los hematócritos. Entonces, en ese tipo de pacientes, a lo mejor sí funciona bien, pero va a depender de la clínica del paciente. Entiendo. Bueno, doctora, tenemos que ir a la pausa. En breve regresamos con su programa Hablemos de Salud.
Regresamos otra vez más a su programa Hablemos de Salud. Le tengo una pregunta, es más que una curiosidad. He visto que se habla mucho de pacientes que tienen exceso de sangre y que deberían ir a donar con frecuencia. ¿Esto es real? Sí y no. Hay pacientes que sobreproducen sangre y esos pacientes, algunos los hematólogos les recomiendan extraerle la sangre, pero realmente no funciona para el receptor, no son transfundibles. Sí. Son transfusiones terapéuticas, se llaman. O sea que el donante tiene un exceso de producción de células o de sangre, entonces se le debe extraer cada X tiempo porque produce demasiada. Pero esa sangre no la utilizamos para los enfermos. Solo la extraen. Solamente la extraemos y se descartan. Entiendo. Ahora hay pacientes que tienen un buen estado de volemia, hemoglobina alta, hematócrito, esos son bienvenidos, tienen suficiente para donar. O sea que si ese tipo de paciente que tiene buen hemoglobina, buen hematócrito, pues sí puede ir a donar. Sí. ¿Por cuáles razones no funcionaría en la transfusión la sangre entre el receptor y el que dona? ¿Cuáles razones pudieran? Incompatibilidad. Sí. Incompatibilidad por ABO o por tipo, o sea, por RH. Ajá. No son compatibles sí, o sea, que sea A con A o B con B, o si es un negativo con un positivo. Entonces, esas incompatibilidades se pueden dar en el receptor y son graves. Hace una reacción transfuncional grave, que son como es la más frecuente, la más común. O sea, eso no debería pasar. Exacto. Porque se supone que hacemos una prueba de compatibilidad antes de colocar la sangre al receptor, pero hay casos. Me imagino que sí. Pero hay reacciones de otro tipo, que son leves, alguna fiebre después de una transfusión, una alergia, pero son reacciones normales después de una transfusión, no deberían afectar al receptor. Cuéntenos cómo le fue con el COVID. Su cara, un poema, pero la realidad de los bancos de sangre en esta época de COVID. El COVID sí que, como en todo el mundo, fue una batalla. Sí. Sigue siéndolo todavía porque no lo hemos liberado, sí. Pero durante los meses de COVID fue bastante difícil en el banco de sangre. Primero porque desconocíamos mucho de la enfermedad, no sabemos si recibir el donante, si tuvo COVID, si no tuvo COVID, si estaba enfermo, había mucho paciente ingresado por COVID, pero también había mucha restricción de acceso a los centros para salir, que la cuarentena, y eso definitivamente nos afectó mucho en el banco de sangre, no solamente a nosotros, sino a todos los bancos. Escasez a veces de reactivos, para algunas pruebas de tamizaje, realmente sí fue un poco difícil. Hubo una disminución en los donantes por la accesibilidad. Sí, muy, muy, muy significativa, o sea, una disminución casi completa, nada más que reposiciones casi obligatorias para familiares ya ingresados, familiares evidentemente que iban a reponer sangre, pero fue mucho la baja de donantes, más de lo regular que en tiempo de COVID. ¿Y hoy ya cómo se encuentra en la actualidad? Ya hemos recuperado ya el volumen regular, tanto de donantes voluntarios como por reposición, que son la más frecuente que recibimos. Pero sí, hemos recuperado ya los donantes regulares que tenemos, porque ya el donante voluntario se vuelve regular. Y no tienen miedo con el incremento que vuelve ahora, porque está viendo como está subiendo nuevamente el COVID, de volver a esa situación, o están preparados para que venga. Ya estamos preparados, por ejemplo, en esta temporada que es el mes del donante voluntario, con esta campaña y de recepción de sangre para hacer un stop, porque el pico va en aumento de COVID, pero también ya conocemos más, tenemos menos limitantes, sabemos que el donante puede ir a donar aunque haya padecido COVID reciente, si no estuvo ingresado. Justo le iba a preguntar eso, un paciente que haya padecido de COVID, ¿cuándo puede donar sangre? Si no estuvo ingresado y fue una infección leve, Omicron, 15 días es suficiente. Perfecto. Ahora, si el paciente estuvo ingresado, estuvo intubado, bajo ventilación mecánica, se le recomienda que haya pasado 3 meses después de la de alta para poder ser donante de nuevo, para cuidado del
del donante. Entiendo. Ahora que como viene el Día Mundial del Donador de Sangre, ¿hay un incremento mayor en los donantes o se mantiene la actividad durante todo? O sea, no, ¿se mantiene el flujo de donantes durante todo el año o tiene algunos meses que esto merma? ¿O cómo se maneja, cómo ustedes manejan esto? Sí, hay meses que son bastante tranquilos. Sí. Por las temporadas de Navidad, diciembre, entrando diciembre, principio de enero, mediado, es bajo el volumen de donantes en los bancos de sangre por las mismas festividades. Sí. Como hay un Todo impedimento de alcohol, entonces eso dificulta la donación en esos días. Por ejemplo, en este mes y el mes anterior se incrementa un poco el volumen, porque la campaña se activa, porque el beneficio de hacer campaña para donaciones voluntarias sí funciona, porque lo vemos en estos meses. En este mes de junio realmente vemos que la gente se motiva, sale a donar, las empresas también se motivan a hacer su campaña de donaciones voluntarias con sus colaboradores, que pudieran ser más frecuentes, no hay que esperarles en junio. Exactamente. Entonces, pero sí, en estos meses siempre tenemos un incremento de donaciones. ¿Qué tan difícil es la captación de donantes con nuestra población dominicana? Muy difícil. Que generalmente, pues somos una población que generalmente estamos dadas a ayudar. Sí. Pero ¿cuál es, aparte de esos tabús que tenemos en la cabeza, qué otra cosa pudiera ser un impedimento? Tal vez el no tener más asequibilidad a los laboratorios. ¿Qué usted entiende que está evitando que tengan más donantes? Ambas cosas que dijiste. Sí. Tanto los tabúes que hemos mencionado como la accesibilidad, el tener que desplazarse a diferentes puntos, a veces no tan cercanos. Sí. Aunque hay bancos en toda la región, incluso aquí en la ciudad hay muchísimos bancos, pero yo creo que va un tema de cultura como país, y en muchos países latinoamericanos pasa lo mismo. Sí. Las personas no tienen esa cultura de donación voluntaria, o sea, todavía nos falta arraigar un poco más esa parte de solidarizarnos con ese tipo de personas, que no es que no somos solidarios, pero es cuando te necesito. No es de que, bueno, voy a donar una pinta de sangre hoy que no está haciendo nada. Exacto. Pero si yo te digo, mira, necesito una persona que me vaya a donar, las personas van y pues ese tipo de donaciones es por reposición. Porque queremos que las personas vayan a donar de manera voluntaria, porque ese tipo de sangre es la más segura. Porque como tú vas por tu propia voluntad, tus respuestas al cuestionario, a la entrevista, son más sinceras. Sí. Hay donantes que van por paga. Entonces ese tipo de sangre, si nos damos cuenta, regularmente no son seguras. Sí. ¿Por qué? Porque el donante va a decir lo que sea para que me le paguen, para que pueda yo extraerte la sangre. Aunque tenemos filtros posterior a la extracción para descartar o no la sangre, pero, como te digo, no es 100% segura. Hay un margen de error que puede darse al final de la transfusión que desconocemos, porque si tú me mentiste con tu vida personal, con tus relaciones, con tu estilo de vida, no lo sé. Entonces, ese tipo de personas, si son pagadas o remuneradas, entonces corremos un riesgo. ¿Qué tan frecuente sucede eso de la sangre pagada? Pasa. No te voy a decir que con mucha frecuencia, pero sí pasa. Regularmente hay donadores de tipo de sangre específica, que son O negativos, que son los que más andan buscando, y aprovechan esa condición para sacar beneficio a familiares en un nivel de desesperación, porque a veces no tenemos, el banco a veces no tiene, hay que salir a buscarla a otro centro, o hay que pedirle a un donante, ven, dona, para preparártela y ponértela lista para cuando tú la necesites. Entonces, se aprovechan de esa situación para presentarse ante la situación crítica de la persona. Pero ¿esta escasez que hay con este tipo de sangre solamente aquí en el país o ya es un tipo de sangre que es difícil a nivel mundial? Bueno, dependiendo, no tengo la estadística de por país, pero a nivel internacional sí, el tipo, el O negativo es difícil de manera general, sí. Pero hay países que son más frecuentes que en otros, dependiendo de los tipos, porque como es algo hereditario, la genética de los distintos países son diferentes, o sea que puede que en un país haya mucho O negativo, o A o B. En nuestro caso tenemos mucho O positivo, como país a nivel de población general, pero en otros países puede ser diferente a la de realidad. ¿Qué población es más susceptible a la hora de donar sangre? ¿Entre hembras, varones, adultos envejecientes?
Porque me imagino que tienen que tener como, estos son los que siempre vienen. Los varones siempre vienen. están ganando a nosotras las mujeres. Nos están ganando, sí. Pero me imagino que por el miedo de la menstruación. Sí, no, las mujeres sienten porque son mujeres, que soy más débil, pero no, las mujeres no pueden somos donar sexo débil en ninguna parte. En ninguna parte, entonces, en ese sentido, hay que ponerse también los pantalones. Las mujeres pueden donar sin problema, no tenemos, a menos que haya una situación previa que se lo impide, ¿verdad? Y eso lo vamos a determinar al momento de su evaluación, o sea, si puedes o no puedes, se lo vamos a decir en el momento, o sea, que pero si no van, no sabemos, o sea, que los varones jóvenes son lo más frecuente en el banco. Cuando los pacientes quieren ir a donar, o sea, ya que les salga, que quieran ir, que esa sangre tiene que pasar por todas esas pruebas, ¿esos exámenes lo tiene que costear el donador o el laboratorio se hace cargo de eso? Siempre el laboratorio se hace cargo. Sí, siempre se hace cargo. Sí, sean donantes, reposiciones o voluntarios. El que recibe, el que hace el costo es el receptor. Es el que hace Ahorita me mencionó que los adolescentes, ya más adultitos, pueden donar sangre. ¿No han pensado a lo mejor en alguna campaña de donación ya a nivel de high school? Somos grandes, estamos en cuarto de bachillerato, estamos creciendo, para captarlos desde jóvenes, para que ese banco aumente más. Sí, se han hecho, nosotros no lo hemos hecho como institución, pero sí se han hecho ese tipo de actividades. Por ejemplo, en las universidades, a veces los maestros se acercan a ser los estudiantes universitarios, son muchachos todavía bastante fuertes y jóvenes, y también se han hecho campañas en universidades de donación voluntaria y han sido bastante buenas. Han sido bastante, Probablemente porque lo que se recolecta tiene un menor riesgo por ser más jóvenes, no han estado tan expuestos en el mundo, como uno dice. Entiendo. Y sí, realmente siempre califican la mayoría por su estado de juventud. Sí. ¿En cuáles campañas participan todas las entidades juntas en la donación de sangre? Me imagino que mañana tienen que estar todas juntas o tienen que tener sus actividades organizadas de alguna forma. ¿En cuáles campañas sí trabajan todos unificados? Tanto el sector público como el sector privado. Ese día de donación universal es universal. Todos trabajamos para ese día. Todos estamos acá. Todos estamos acá. Porque como es una campaña internacional y es motivada por la OMS y la OPS, y se invierte en ese tipo de promoción, de conmemoración del día. Entonces todo el mundo que trabaja en esta área de la salud se motiva. Porque es que como que ya, bueno, es hoy el día, vamos a hacerlo, si no podemos hacerlo diario, pues vamos a hacerlo por lo menos el día que nos toca, que el 14 de junio, que es donde se celebra el Día Mundial del Donante. ¿Y mañana qué vamos a esperar de ese día? Bueno, esperamos tener ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos para mañana? Mañana tenemos donaciones en una empresa reconocida. Esperamos tener bastante motivación de parte de sus colaboradores y que podamos llevar unas cuantas unidades a nuestro banco para posteriormente poder ser utilizada en algún paciente que la necesite. Que la necesite, sí. Ahora mismo se encuentran en una buena captación por el mes, no solamente, pero como le pregunté anteriormente, ahora mismo sí están preparados para un flujo de si se necesita. No están en la escasez que nos provino del ya del estamos COVID. Preparados, conocemos cómo funciona, cuál es el stock que hay que tener. O sea, ya estamos listos ante una crisis que pudiera, por incremento de COVID, presentarse. Y bueno, nuestros colaboradores también sirven como donadores voluntarios. También es nuestra campaña interna. Sí, es su campaña interna. Hacemos campaña interna de nuestros colaboradores. Y a pesar del COVID, de todas estas pandemias, enfermedades y todas las que están surgiendo, porque no solamente el COVID, son todas las que están surgiendo, la calidad de la sangre de los donantes no ha sido afectada y disminuido por todo esto, o al contrario, se ha mantenido cada vez que ustedes hacen todas esas pruebas y esos procesos para el control de calidad. Sí, se ha mantenido la calidad, porque la incidencia del COVID no modifica otras enfermedades, como por ejemplo las más críticas para una donación son las virales. Eso no se modifica porque haya padecido una pandemia o no, o sea, son por las conductas y estilo de vida de las personas. Hay personas que de manera permanente están diferidos porque tuvieron o trabajaron en un tipo de, qué sé yo, prostitución, consumidor de droga en algún momento. Eso siempre va a estar con o sin pandemia. Los criterios siempre se mantienen y no han incrementado porque hayamos pasado pandemia. O sea, se mantienen los mismos
niveles de incidencia y prevalencia de esas enfermedades. Sí, repítame nuevamente esas enfermedades virales, porque ahorita creen que por la gripe no pueden donar. Entonces vamos a aclarar nuevamente y una vez más y que quede súper claro cuáles son esas enfermedades virales que impiden que sea HIV, candidato. Sí. HIV, hepatitis B y hepatitis C. Sí. Esas tres son las que impiden ser donante de manera permanente. Sí. Si usted padece o tuvo, porque algunas son curables, o tuvo esa enfermedad, no puede donar. Sí. Es el único impedimento. ¿Algún consejo o no un consejo, no, algo que le quiera decir usted a la población con respecto a este día tan importante y a la donación que se necesita en este país? Nada. Ahí tiene su cámara. Nada. A los donantes, al público en general, que se motive a donar. Es un acto solidario, como la campaña de este año, que va a ayudar a salvar muchas vidas. O sea, usted solamente se desprende de un poquito de sangre, un poquito que no le va a hacer falta después. O sea, que eso sería lo más importante, que la gente se motive a acercarse a los bancos, no tiene que ser al nuestro, ideal que fuera el nuestro, ¿verdad? Sí. Pero en cualquier banco de sangre va a hacer falta que vaya su donante. Pero una vez más repita a dónde se pueden dirigir esos donantes, que seguro van a haber unos cuantos que van a aparecer aquí. Sí, que sí. Bueno, estamos en Sedimat, en la Plaza de la Salud, en la calle Ortega y Gasset, calle Pepillo Salcedo. Estamos allá en el edificio sede, en el cardiovascular también. Se pueden acercar a nosotros. Nos pueden llamar a la extensión 2237-565-9989. Estamos allá en Sedimat para cualquier cosa que necesiten. Bueno, un placer haberla tenido hoy en el programa. En verdad sí que sé que es un trabajo arduo y que necesitamos un empuje y como población ser solidarios en donar. Así que vamos a animarnos mañana. Gracias por haber venido y nada, vamos a donar mañana. Vamos a apoyar esta causa porque muchos lo necesitan y muchos están esperando por nosotros. Esto ha sido todo por hoy. En su programa Hablemos de Salud se despide la doctora Jessica Álvarez. Thank you.